siempre. Estamos de regreso, la tarde es nuestra, estábamos en Río Bueno, en la región de los ríos, ¿cierto? Tratando de entender y de tener nuevas informaciones respecto de la búsqueda ahora de un hombre de 49 años que participó en este ritual de sanación. Cristian Mora, estábamos contigo, un vecino de la zona también que nos intentaba explicar cuán frecuente es este tipo de hechos allá. Así es, Chantal, nos decía, bueno, es frecuencia porque reiteramos, hay muchas comunidades, digamos, de indígenas y estos rituales son frecuentes en el río. Nos decía usted, don Ernesto, sí. Gracias por esperarnos porque sabemos que tiene que una hora de trayecto en bicicleta todavía. Sí, me decía usted, claro. Usted vive muy cercano ahí. Sí, sí. ¿Conoce usted a la Machi? No, sí algo, pero así, poco, como de vista, casi más, como se dice. Pero no, profundamente no lo ubico bien. Porque alguna vez yo la he visto, alguna vez yo la he visto. Según nos comentaban, ella es una persona joven, aproximadamente 30 años. Sí, más o menos. Claro. ¿Y es frecuente verla por este sector? Porque ella vive como 8 kilómetros. Sí, a veces se ve por acá. Pero no frecuentemente tampoco. Pero no frecuentemente. No. Y se reúnen generalmente porque vimos ahí que había un parque. Había un parque en ese sector. Sí. Hay como una zona de picnic. Claro, sí. ¿Una playa? Sí, una playa. Sí, una playa abajo. En el río Pimaquén, una playa. Usted me decía que el río es peligroso, que tiene demasiado remolino. Mire, nos van a Alfonso y Chantal, que están en estudio, a lo mejor tienen preguntas también aquí para don Ernesto. Sí, no, básicamente lo que estaba planteando don Ernesto es para que nos ayude a entender la dinámica sobre todo el espacio donde se produce este ritual de sanación. Este Machitún también es conocido así en la cosmovisión mapuche. ¿Cómo es esa parte del río? ¿Es peligrosa? La cercanía tiene que ser, me imagino, con cuidado por las imágenes que estamos recibiendo, pero ahí don Ernesto seguramente nos puede contar más detalles. Sí, don Ernesto nos pregunta de estudio si ese río usted comentaba incluso que era una zona de mucho remolino en el agua. ¿Qué pudo haber pasado que no lograron salir las personas? Sí, pues fue que hayan llegado a un vacío, un remolino, y ahí ya el agua se lo llevó avanzando para abajo. Y ya ese ha sido el motivo que no pudieron salir, porque sobre el remolino ya no han podido hacer nada las personas que cayeron sobre el agua. ¿Y usted sabe? Que la mamá de la niña se pudo sostener una rama. Claro, sí, algo así he escuchado que pudo sostener la señora que pudo salvarse primero. Sí. Ernesto, de la conversación, ¿no? De las personas que viven allí, de lo que se comenta, ¿alguna idea de en qué consiste este ritual? Viene llegando PDI, Chantal, ya, disculpa que te interrumpa, PDI acaba de pasar hacia allá. ¿Y han pasado más vehículos en los últimos minutos? Vehículos policiales, me refiero. Sí, hay bastante movimiento en este minuto y bastantes vehículos de bomberos de voluntarios de bomberos que salieron hace un rato. Justamente habíamos tratado de que pararan para consultarle porque ellos son del grupo de búsqueda y ahora vemos cómo ingresa Policía de Investigaciones. Chantal, pero tú querías preguntarle algo a don Ernesto. Sí, pero antes, si me puedes contar a cuánto de ahí en auto está el río, desde donde ustedes se encuentran. Sabemos que están en este punto porque allá no hay conexión definitivamente. ¿Cuánto demorarían desde allí al río? Nos demoramos desde este cruce en vehículo exactamente como 12 minutos. Perfecto. Porque el camino está malito hacia adentro. Ya. ¿Y lo que pero 12 minutos, digamos, en vehículo nos demoramos nosotros. Muy bien. Y lo que te preguntaba si es que Ernesto, por las conversaciones entre quienes viven por el sector, ¿tienen alguna noción de en qué consisten los rituales que hace esta Machi? Don Ernesto, usted me decía que es frecuente que se realicen estos rituales. Sí, pues. ¿En qué consisten? ¿Por qué tenía que hacerse en el río, por ejemplo? Bueno, ahí no puedo más informar porque no entiendo mucho eso, pero ya tengo que retirarme porque voy bajando, me queda al sector de Carimayín y me quedan como 8 kilómetros para llegar a donde voy, así que es lo que puedo decir. Gracias, hasta luego. Pero solo por último, ¿usted nunca ha participado de ritual de eso? No he participado, no participo en eso yo. Ya, pero sí lo ha visto, ha logrado ver. Quizá algo me han conversado con otras personas, pero no lo he visto ni no lo he logrado, no sé cómo lo harán. Pero solamente he escuchado así, que lo hacen siempre eso, en el río. Ya,
Sí, bueno, dice, bueno, don Ernesto se nos tiene que ir porque se está despidiendo de nosotros. Hasta luego, gracias. A usted, don Ernesto, muchas gracias. Gracias, hasta luego, gracias. Hasta luego. Gracias, don Ernesto, por acompañarnos, y sabemos que le queda 1 hora en bicicleta. Muchas gracias, que esté muy bien. Gracias. Cristian, danos un segundo. Sí, miren, yo quiero mostrar ahí porque don Ernesto... Sí. No, es que queremos seguir entendiendo básicamente lo que ocurre. A ver, la verdad es que probablemente por el centralismo, por el desconocimiento, por la ignorancia muchas veces la cosmovisión mapuche, es que pasan este tipo de situaciones y nos cuesta entender porque además probablemente para nosotros, desde nuestra visión, aquí se pone en riesgo en este caso hasta una niña que falleció. Claro. Entonces, son cosas que dan evidentemente la posibilidad de analizarlo. Marcial Sánchez está con nosotros, ya está en contacto con nosotros, siempre nos ayuda a entender este tipo de... No sé si decirlo, Marcial, cómo estás, muy buenas tardes, fenómeno, pero sí, evidentemente tiene que ver con parte de la creencia, en este caso, una etnia mapuche, ¿no? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Claro que sí. La verdad que nos cuesta a nosotros mirar esto desde el centro del país, pero como decía el periodista, ¿desde cuándo esto se produce? Se produce desde siempre. Y eso es lo que hay que empezar a entender. Porque en la cultura mapuche, por ejemplo, el concepto de la salud, quiero partir por ahí, el concepto de la salud no se concibe únicamente como una ausencia de enfermedad, como lo podemos ver nosotros desde el mundo occidental, si lo podemos llamar de esa forma, sino como es como el equilibrio vital entre el humano, la naturaleza, los ancestros y también las fuerzas espirituales, de acuerdo, que están conviviendo con la persona, de acuerdo, que está inmersa en una realidad, en este caso, en ese lugar. Y también el tema súper importante que la gente entienda, el concepto del agua. Para el mundo mapuche, el agua es una fuente de vida, de pureza, de renovación. Por tanto, este tipo de rituales que se llevan desde que llegaron los españoles y antes, ¿de acuerdo? Efectivamente hay una relación, ¿de acuerdo?, entre el río, el agua, que no solo es visto como un curso de agua, sino como un espacio que está habitado también por seres espirituales que van a ayudar, ¿de acuerdo?, a través de este flujo continuo que se está generando, que es un flujo continuo de vida. Y ahí se producen baños de purificación, infusiones, en fin, que podemos ir conversando. En este caso, por lo que yo estoy entendiendo, aquí hubo un baño de purificación donde el enfermo se sumerge o se rocía con el agua para expulsar lo negativo que tiene el cuerpo. Ya, eso es lo que claro, a uno tú dices, ocurre desde siempre, y a uno desde su realidad tan de ciudad le cuesta entender que sigue ocurriendo hasta ahora, ¿cierto? Pero esto debe ser no el único lugar en el que aún se practica. Debe haber muchas personas que creen que esta es la forma de vivir, de resolver también algún tipo de enfermedad, y en este caso, claro, todos los elementos de la naturaleza y la tierra son sumamente relevantes, y en este punto el agua, claro, hay una niña lamentablemente cuyo cuerpo fue rescatado hace un par de horas, pero ella estaba allí junto a su mamá porque buscaban un beneficio, no ponerla en riesgo en ningún caso. Esa es buena tu observación, efectivamente, porque esta machi, como ustedes dicen, que es la que lleva, este machitum, la que lleva a cabo esto, probablemente esto no le había sucedido antes, porque efectivamente lo que se busca, ¿de acuerdo?, es la purificación del cuerpo, no que el cuerpo muera. Claro. Y aquí debe haber habido una situación que obviamente PDI, que ya llegó ahí, como estoy observando, va a tener que dilucidar. Pero lo importante que es de la cosmovisión mapuche, estos baños de purificación, donde yo les decía que el enfermo tú lo sumerges, ¿de acuerdo?, o lo rocías para expulsar lo negativo. Pero más que eso, es como una limpieza energética, como dicen ellos, o podríamos entenderlo así, en donde la machi también utiliza, ¿de acuerdo?, el agua para poder barrer por los espíritus malos. ¿Y por qué estaba la madre? La madre no estaba por casualidad, porque esto también tiene una dimensión social y también simbólica. Muchas veces se le pide permiso a la madre cuando es menor de edad para poder efectivamente generar toda esta ritualidad. Ahora, tú dices, ¿cómo podemos entender que hoy día todavía se lleva a cabo? Yo creo que no es tan así, porque resulta que yo podría decirte cómo podemos entender hoy día que todavía nosotros, en nuestro país, consumimos cierto tipo de hierbas que vienen desde el mundo mapuche para poder sanar nuestro cuerpo. Yo creo que hay ciertas cosmovisiones culturales que a nosotros se nos hacen ajenas. En este caso en lo particular, obviamente que hubo una situación
muy compleja, ¿de acuerdo? Que obviamente tiene que ser investigada por la policía, pero obviamente que dentro de la cosmovisión mapuche, donde el río es un espacio sagrado, no te quepa duda, Sí. de acuerdo que muchas personas enfermas se colocan en el río, Sí. Marcial. o la Machi hace el ritual para poder sanar el cuerpo, ¿de acuerdo? Totalmente. A través del espíritu. De hecho, hay muchos lugares en el sur, desde el Maule al sur, en donde hay, por ejemplo, en un CEFAM está la posibilidad de la salud tradicional, si ustedes quieren, y al lado hay un espacio dedicado a la cultura mapuche, en donde también se puede proveer, si así lo quieren, la posibilidad de sanar en su cosmovisión. Cristian, han surgido en el último instante algunos antecedentes, de hecho nos están llegando declaraciones de a 12 minutos de ti, digamos, por la conectividad no podemos estar ahí, pero a 12 minutos de ti de la autoridad de Fiscalía, de la Policía de Investigaciones, de la Delegación. ¿Qué otra información nueva está pasando en el lugar? Mira, en este momento, Alfonso, nosotros hemos visto hace pocos instantes la llegada de investigaciones hasta el sector de la tragedia. Igual hemos visto carabineros, mucho movimiento, y nos llamó la atención que varios vehículos de voluntarios de bomberos trasladan hacia otro sector. Raudamente salieron de este lugar y se están trasladando a otro lugar, entendemos, del río. Me imagino ahí se está concentrando también la búsqueda. Este es un río muy caudaloso y largo, digamos, que atraviesa a lo menos gran parte de la región de los ríos y de este sector de Río Bueno, y entonces sospechamos que pueden haber en momentos algunas novedades, porque hemos visto bastante movimiento. Claro. E insistimos, nosotros tratamos de llegar a la familia, por cierto, logramos hablar fuera de cámara con ellos, Alfonso. Se entiende el momento, lo están, me imagino, el dolor que siente toda esa familia. Hablamos con un vocero, no quiso salir en cámara, dijo que ellos no iban a entregar declaraciones, sino que solamente Fiscalía y PDI eran los que iban a entregar. Cristian. La vocería, que entiendo llegaron las vocerías ya de las autoridades. Exactamente. Sí, las tenemos actualizadas para que las escuchemos. Mientras estas autoridades siguen allí a los 12 minutos donde estás tú en el río trabajando, escuchemos lo que acaban de señalar. Efectivamente, en coordinación con el Ministerio Público, el día de ayer en la tarde se inició la búsqueda de 2 personas que habrían caído a los ríos de este fluvial que está a nuestro costado. Inmediatamente, como Policía de Investigaciones de Chile, desplegamos equipos multidisciplinarios provenientes desde Santiago y también de nuestra región, especialmente la Brigada Aeropolicial, el Departamento de Operaciones Subacuáticas, también el equipo completo de la Brigada Homicidios y a nivel territorial la Brigada de Investigación Criminal La Unión. Con todo esto y en conjunto con el Ministerio Público hemos avanzado con las investigaciones que vamos a dar o van a entregar el oficial jefe de la Brigada Homicidios y tanto el fiscal jefe de Río Bueno. Sí, bueno, ahí hay representantes de todo tipo. Les comento también que el fiscal Sergio Fuentes está ahí también, por lo tanto la búsqueda continúa. Yo no sé cuánto les dará la luz, que es lo terrible de todo esto, digamos, cuando hay espacios como los que estamos mostrando. Entonces, por mucho esfuerzo, gente, recursos, hay una limitante que es la naturaleza y por lo tanto la angustia ahí de no encontrar en este caso una persona de 49 años que es la que está desaparecida todavía, porque la niña de 15 la encontraron y fallecía, es lo que está pasando en términos de la búsqueda. Marcial, en esta conexión, en la cosmovisión de la que estábamos hablando, de tratar de entender de qué hablamos cuando hablamos de un ritual de sanación, es que tenemos también que entender lo que tú decías mucho, ¿no? Que es una machi que tiene... Mira, ahí están pasando todavía carabineros en las direcciones que nos está diciendo Cristian. Es una machi que recibe estos conocimientos ancestrales, en donde de alguna manera trata de unir su cosmovisión, su forma de ver, en este caso puede ser desde la purificación, como decías tú, la sanación, pero siempre desde su mirada, digamos, y por lo tanto ahí es que a nosotros nos cuesta mucho entender lo que podría haber pasado ahí. No, lo que pasa es que obviamente que, como tú muy bien dices, ella tiene que haber recibido, las machis no se hacen, sino también las comunidades, las comunidades son las que las establecen como machis también. Y al ser muy joven, ella debe haber recibido obviamente todo este conocimiento. Y en esta búsqueda de restablecer la armonía entre la naturaleza, entre el cuerpo, ¿de acuerdo?, y la comunidad, un poco esa armonía, es que ella probablemente estipuló que en este caso era necesario que el cuerpo del paciente, en este caso, para poder restablecer esta armonía, tuviera un vínculo directo con el agua.
Ahora, ¿cuál habrá sido el motivo? Habría que preguntar, y una buena pregunta que se le puede hacer, ¿de qué estaba enferma la niña? Claro. Porque puede haber estado enferma la niña de fiebre, ¿de acuerdo? Y efectivamente sabemos que el agua la baja. O puede haber tenido otro tipo de enfermedades, ¿ya? Y ese tipo de enfermedades es bueno tenerlo claro. Ahora, obviamente que llevar a un ser, a cualquier persona, de acuerdo a un torrente, además conociendo el lugar, que eso es lo que a mí me llama la atención, tiene que haber habido un hecho que no necesariamente fue un hecho no premeditado para nada. Mira, pienso yo, a lo mejor estoy equivocado, hay que investigar esto. Sí, Marcial, Pero mira, te yo cuento. creo que, dime. Te cuento un detalle, porque justo estamos pidiendo más información por los problemas de conectividad. Nos ha costado mucho durante la mañana. Cristian está allá y estamos tratando por teléfono también de hacer lo propio. Y nos cuentan desde la Fiscalía que primero no se ha descartado ningún tipo de responsabilidad de la Machi y que se le tiene que tomar declaraciones por sobre todo para saber qué es lo que pasaba, qué de alguna manera los impulsa a llegar a esa parte del río y tomar este tipo de decisiones. Porque así, lo tradicional, o lo que ustedes quieren, quienes no son mapuches comienzan a entender la dinámica, porque de una u otra manera eventualmente pueden estar o pueden ser culpables de, en este caso, un cuasi delito, homicidio y ese tipo de detalles que son más bien de nuestra norma, de nuestra ley, no de las normas ni la ley ni de la convicción mapuche, Marcial. Sí, hay un tema bien importante. Es muy bueno lo que estás diciendo, porque efectivamente, según el ritual, yo puedo efectivamente sumergir, pero también yo puedo rociar. Son dos elementos, y si tú tomas a otra machi y te pones a conversar con él, probablemente te dice, habría que haberla rociado, de acuerdo con agua, porque el agua es la que purifica. O a lo mejor habría tenido que hacerse una infusión con mezclas de hierba, donde el agua es el medio que activa estos medicamentos. Por eso es tan importante el agua. O habría que haberse hecho una limpieza energética, donde la machi utiliza, de acuerdo, para barrer las enfermedades males espirituales. En otras palabras, es decir, yo podría haber utilizado el agua como puente entre estos dos mundos, ¿de acuerdo? Para poder facilitar el paso al estado de la enfermedad a un estado de salud. ¿Por qué se decidió sumergir a la persona en ese lugar? Obviamente que esa es la pregunta que hay que hacer. Y se mezclan aquí estos dos mundos, ¿no? Porque, y lo hablábamos antes también con Alfonso, ¿cómo te acuerdas tú cuando se discutía una nueva constitución para nuestro país? Se habló incluso de la posibilidad de incluir esto a suerte de tribunales, dependiendo de cada uno de los pueblos originarios. Entonces, es complejo de de pensar o analizar o proyectar incluso las consecuencias que puede tener un hecho de esta naturaleza cuando, reiteramos, la familia, la misma machi, quienes participaban de este ritual de sanación, lo hacían a partir de la propia cosmovisión. Y queremos volver en un segundo, Marcial, contigo, Cristian, allá en Río Bueno, porque vemos a tu espalda harto movimiento de vehículos mientras estamos sosteniendo la conversación. Sí, Chantal, efectivamente, les decía yo desde hace un rato, hay mucho movimiento de carabineros. Ustedes bien, hace un momento pasó incluso la camioneta del GOPE, de la unidad especializada, digamos, de carabineros, que están desplazándose hacia arriba, pero vehículos policiales hacia arriba, hacia abajo y también hacia el sector de Mantirbo, donde ocurrió esta tragedia que decía que yo estábamos como a 12 minutos. Y otro dato importante, de acuerdo a lo que estaba hablando ahí el especialista, y que quisiera agregar, conversando con muchas personas que, ojo, no son de la comunidad, pero son lugareños, incluso con don Ernesto que estábamos acá, les llama la atención una cosa que no sé si tendrá que ver o no, pero nos llama la atención que la machi es muy joven. Por eso nos entregan el dato también de la edad de la machi, alrededor de 30 años. Porque uno generalmente está acostumbrado, me ha tocado tal vez reportear otros casos, y las machis generalmente son bastante longevas. En este caso estamos hablando de una machi joven. No sé si tiene incidencia, pero es la observación que me han hecho acá, en el sector, reporteando, Chantal. Ya, solo algunas cositas para ir cerrando, que efectivamente le tiene que tomar declaración, dice la Fiscalía, a la machi, porque además tiene un viaje programado afuera del país, por lo tanto me imagino que van a tener que retenerla por ahora. Y sobre el movimiento de vehículos, Cristian, te cuento que hay un nuevo punto de búsqueda que tiene que ver con el adulto que está desaparecido, y por lo tanto están yendo a otro punto para ver si ahí eventualmente puede aparecer. Marcial, al cierre, muy cortito, algo nos ibas a comentar. Sí, con respecto al tema de la machi, tiene razón la inquietud que pueden tener los lugareños, porque al final, cuando se elige a la machi, que es una autoridad espiritual de la comunidad, ella cumple no solamente funciones médicas, sino también religiosas y políticas.
Y habitualmente son personas que tienen, de acuerdo, una edad mayor. ¿Por qué? Porque son mediadoras, como dice la cultura mapucha, entre lo visible y también el mundo espiritual, y reciben lo que se llama el llamado, en el cual se manifiestan sueños, en fin, y ahí hay un proceso, ¿de acuerdo?, de enseñanza sobre esta persona. Bueno, yo creo que son preguntas que quedan ahí, nos vamos. ¿de acuerdo? Porque efectivamente nos vamos a ir enterando con los días. Sí, absolutamente. Marcial, muchas gracias como siempre. Cristian, quedamos conectados. Un abrazo a los dos. Muy buenas tardes. Chao. Nos vemos. Vamos a hacer una pausa nosotros y ya volvemos con más a la tarde nuestra.